Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda videoconferencia jurídica del curso Derecho Penitenciario, que forma parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Hernán Patricio Moncayo Verdugo, a quien desde ya le agradecemos su presencia y colaboración en este evento. Antes de iniciar, nos permitimos realizar las recomendaciones de costumbre. Por favor, cada participante debe ingresar a esta plataforma identificado con su nombre y apellido. Por favor, no usar alias ni sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, el único medio válido para ese fin es el link de registro de asistencia que está ya copiado en la sección chat del Zoom, donde ustedes pueden ingresar y registrar allí sus datos. Por favor, no es necesario que registren sus datos de forma manual en el chat, ya que el link es el registro válido y automatizado para controlar la asistencia al evento. También les rogamos a quienes tengan cámara mantener encendidas sus cámaras durante el evento. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición que va a realizar el doctor. Vamos a dar la bienvenida al doctor Hernán Patricio Moncayo Verdugo, quien es licenciado en Ciencias Sociales, abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Uniandes. Cuenta también con un diploma superior en Educación Universitaria por competencias emitido por la Universidad de la SUAY, diploma superior formador de formadores en el ámbito de reducción de drogas por la Universidad Federico Villarreal, Perú. También cuenta con un diploma superior en género, justicia y derechos humanos por la Flaxo. Además, ha realizado un diplomado superior en Derecho Procesal y es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Cooperativa de Colombia. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido catedrático en la Universidad Católica Extensión de Cañar, catedrático en la Universidad José Peralta del Cantón Cañar, ayudante y secretario del Juzgado Cuarto de lo Penal de Cañar, juez de contravenciones de la Unidad La Troncal, juez de garantías penales de la Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal del Cantón Cañar, entre otros. Actualmente es juez de garantías penales del Cantón Cañar. El doctor nos va a hablar hoy día un poco sobre el control judicial y sobre los jueces de garantías penitenciarias y su rol. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. No le escuchamos, doc. Le voy a solicitar que por favor active su micrófono. Gracias, ahora Muy sí. buenas tardes a todos y todas los que están en esta videoconferencia. Es grato colaborar con la Escuela Judicial bajo este esquema en el cual podemos nosotros incluso poder lograr establecer algunos temas que pueden ser y entrar en discusión. El tema que me corresponde es el control judicial, los jueces de garantías penitenciarias y su rol. Partiremos de lo que es necesario para que nosotros, a través de una normativa constitucional y también aplicando los tratados de derechos humanos, podamos inmiscuirnos al rol que corresponde a los jueces en la especialización en materia penal, en materia penitenciaria y en los demás rubros, para lo cual es necesario considerar respecto a esa garantía que nosotros debemos observar partiendo del sistema penitenciario. Tomando como referente el sistema jurídico ecuatoriano, nos indica al respecto en el conjunto de ese universo en el cual confluyen actos administrativos y jurisdiccionales, para lograr el fin propuesto de una rehabilitación con mecánicas que hagan posible una verdadera reinserción social de la persona privada de libertad. Todo ello en mérito a que estos seres humanos sean reintegrados e incorporados como productivos en los diferentes comportamientos del ámbito social, económico y otros medios ocupacionales, para que ese mecanismo que utilice el Estado pueda promover a través de esta legislación y coherente con los protocolos y convenios internacionales de derechos humanos. Sujetos ellos solo así para ser considerados personas que se reinsertan a la paz social y que ellos, al vivir como proclives en atención a esa prioridad, debemos reinsertar
también haciendo una mecánica reforzando en la salud mental, que son objetivos prioritarios que determina para un tratamiento de los excarcelados. También debemos considerar que el adecuado tratamiento procesal que corresponde a los jueces penitenciarios y con resultados deben garantizar en la administración de justicia ajustados al rol que contempla al juez en su ámbito de operador de justicia en cuanto corresponde al control para un adecuado cumplimiento tanto de la pena y así como post pena en lo que corresponde a la reinserción, principios rectores que indican en la Constitución ecuatoriana y en el Código Orgánico Integral Penal, así como en los tratados internacionales, protocolos y convenios que sean observados. Principios rectores que conjugan para un sistema penitenciario entendido entre los principios de supremacía contemplado en la Constitución con respeto a la prioridad a la aplicación conforme el artículo 172 de nuestra Constitución. En su primer inciso nos indica: las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. En el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial nos indica que el principio de supremacía constitucional, las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidores y servidoras de la función judicial aplicarán las disposiciones constitucionales sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. Pasando por el principio de legalidad contemplado en el artículo 82 de la Constitución ecuatoriana y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a ello, previene que en el caso de los jueces debemos aplicar la normativa vigente. En este conjunto normativo entendido para los derechos constitucionales deben desarrollar de normas previas, claras y de aplicación directa, es decir, encontrarse legisladas y que se encuentren vigentes al tiempo o a los tiempos de su aplicación, desarrollando conforme especifica el Código Orgánico Integral Penal en la disposición 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, que guardan armonía, coherencia y en el cual da la competencia a las y los jueces de garantías penitenciarias, es decir, observando una seguridad jurídica para cumplir con las disposiciones de esta disposición del 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, pudiendo diferenciar las atribuciones y deberes tanto en el carácter administrativo que diferencia de lo jurisdiccional en lo que corresponde a los numerales 2, resolver situaciones emanadas de autoridad en relación al régimen penitenciario, así como las indicadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es de vital importancia considerar este último mencionado en cuanto se refiere al numeral 10 del artículo 230, las demás atribuciones establecidas en la ley, dejando en paréntesis para luego explicar la situación del artículo 230, numeral 10. Estas derivan atribuciones que establecen en la ley, que no es otra cosa más los fines de vigilancia y control eminentemente de carácter jurisdiccional, teniendo en la disposición introducida en el artículo 669, modificada en el inciso final, que dice, entre otras, en el párrafo: el juez de garantías penitenciarias conocerá si se ha cumplido la pena y la reparación integral que consta en la sentencia. Es decir, no es un juez de ejecución, pero sí es un juez de control, debiendo entonces no hacer interpretaciones extensivas que prohíben materia penal, conforme tenemos en el artículo 13, numeral 2, los tipos penales, recalcando, y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma. Al respecto, necesario que reflexionemos qué es el sentido literal de la ley. Entendido este como elemento gramatical o elemento literal, es aquel que permite establecer el o los sentidos y alcances de la ley.
haciendo uso del tenor de las propias palabras de la ley, es decir, el significado de los términos y frases que se valió el legislador para expresar y comunicar su pensamiento. Continuando con esta serie de principios aplicables en el tema propuesto, el sistema procesal penitenciario en el Ecuador también se nutre de importancia para recordar entre ellos, conocer entre las competencias, conocer, sustanciar y dictar las resoluciones según el caso, en cumplimiento de condenas impuestas por la comisión de un delito de acuerdo a la ley en la materia. Conocer y sustanciar los procesos iniciados con lo que es de la acumulación de penas, cómputo de pena y relativo al régimen progresivo de beneficios penitenciarios, conmutación, régimen de cumplimiento de penas y medidas de seguridad y cualquier otra modificación de las condenas impuestas por comisión de delitos. Supervisar el régimen penitenciario, el otorgamiento de beneficios penitenciarios y medidas de seguridad de los condenados. Conocer de las impugnaciones a las resoluciones administrativas en la ejecución de las penas de las personas privadas de libertad. Ejercer las funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas, observando, además, el 669, inciso final del Código Orgánico Integral Penal, es decir, el control. Ejercer ese control jurisdiccional conforme así lo estipula el artículo 230 y rehaciendo énfasis el numeral 10 de dicha norma y otras que disponga la ley. Siendo estos principios que se encuentran dentro del sistema legal, se afirma o se fundamenta en la aplicación de la norma sobre el resto de resoluciones del Estado. Para ello debemos conocer las condiciones en que nos encontramos cada uno para poder aplicar aquellas sentencias o a cumplir la condena o sentencias, por lo que para cada caso sea en forma detenida proceder a dar lectura para aplicar el procedimiento propio de cada uno de ellos. Es necesario estimar que el tratamiento de cada uno es singular, no por causas ni por el número de sanciones, sino en razón de que se debe establecer en caso de personas privadas de libertad en forma singular, no solo derivando hacia varias causas, conforme se va conociendo en el ingreso para el sistema penitenciario. Es decir, en el régimen administrativo penitenciario, una persona privada de libertad tiene y tan solo se debe emitir un expediente administrativo y no generar una multiplicación de expedientes, lo cual tiende al operador de justicia a equivocaciones y siendo este el origen para que se dé una causa penitenciaria, originan a través de sentencias que son debidamente ejecutoriadas y que serán ellas las que se libren a las oficinas de sorteos de ingreso de causas, lo que lleva incluso a que varias de ellas sean duplicadas en su tramitología y llegando a resoluciones idénticas, similares, lo cual causa una confusión en resoluciones que corresponde en la individualidad del sujeto privado de libertad. Son los casos penales cuando una persona privada de libertad es sancionada con más de una pena. Lo único que se lleva es a que dentro de este marco generen el sistema de control penitenciario tan solo a través de un trámite administrativo que da origen individualizado el sujeto, persona privada de libertad, para que no se derive a varios trámites administrativos penitenciarios o, a su vez, genere un ingreso múltiple de causas por una sola persona. Es decir, el resultado es un tratamiento individual por persona privada de libertad y no por causa. Para ello debemos tomar en cuenta resoluciones penitenciarias solicitando al encargado de la custodia que genere una información única de la persona privada de libertad, correspondiendo entonces en el área jurisdiccional una resolución, es decir, una causa, lo que da como resultado en cuanto a dar tratamiento en igualdad, no solo de forma, sino en derecho y en lo material, que no cabe para un discrimen
por ninguna razón para la aplicación de la normativa vigente, referente, efectivo y para el cumplimiento de una sanción. Con ello, la autoridad de control penitenciario, en este caso el juez, debe justificar y garantizar el principio de progresión, entendido que precisamente en los centros de rehabilitación social, desde el mismo momento que ingresan las personas privadas de libertad, se abren expedientes y archivos personales, razón por la cual el legislador en la disposición 669, en su primera parte, hace que los operadores de justicia para el control penitenciario hagan sus visitas periódicamente, para cuya característica general encontramos la exigencia que debemos nosotros proyectarnos a presentar los expedientes administrativos personales de cada una de las personas privadas de libertad e incluso los mismos rigen a partir de una prisión preventiva y lo cual serviría también para verificar una clasificación biotípica, lógica, delincuencial en la clasificación de los centros para la ubicación en la utilización adecuada de esos recursos humanos en beneficio de una progresiva y eficaz reinserción del interno a futuro. En este breve razonamiento lógico, debemos entender entonces lo que corresponde a la disposición en discusión, el artículo 669 del Código Orgánico Integral Penal, que es la vigilancia y control, competencias que se suman a lo que tenemos los jueces de garantías penitenciarias en las inspecciones mencionadas en el primer párrafo de esta norma para garantizar el adecuado cumplimiento de esa pena. Con este principio nos corresponde exigir que cada privado de libertad tenga un expediente único, como se deja indicado para verificación del progresivo y adecuado cumplimiento de la pena. Para este control y vigilancia, 669, debe verificarse además cómo se desarrolla y cómo podríamos decir se ha hecho una preclasificación o selección de las personas que ingresan con prisión preventiva o al cumplimiento de una pena con el objeto de precautelar incluso la integridad y la situación presente de la persona privada de libertad, valorando los principios rectores observadas en las reglas de Mandela y Beijing, principios derivados a los derechos humanos como reglas de aplicación directa por los operadores de justicia en contemplación del control y vigilancia del artículo 669 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, las visitas carcelarias periódicas. Entendido que ingresan las personas privadas de libertad por primera vez o por delitos cuya pena es de poca monta, menos peligrosas y otros, podríamos decir, de alto riesgo o reincidentes. Aplicando un principio de jurisdiccionalidad, la potestad pública que tienen los operadores de justicia, estaríamos enmandados desde lo que nos establece la Constitución, potestad que nace del pueblo soberano, es decir, el poder de administrar justicia en determinado ámbito, sea territorial y material, precisamente nace de la jurisdicción conforme al artículo 152 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se confiere con el nombramiento otorgado por el Consejo de Judicatura a la jueza o juez de garantías penitenciarias. Tomando el artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a este principio, guarda coherencia y armonía con el principio de independencia, artículo 8, además con el principio de imparcialidad, artículo 9, y que constitucionalmente señala el numeral 1 del artículo 168 de la Constitución que dice: los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa, en tanto que el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa principio de independencia. Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos de la función judicial. Ninguna función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la función judicial.
toda violación en el ejercicio de los deberes que compete en la ley, principio que conlleva hacia una responsabilidad incluso administrativa, civil o penal, de acuerdo al caso que ha sido concretado mediante acuerdo con la ley. Para este control y vigilancia en el sistema penitenciario, en la Constitución del Ecuador, en el artículo 201, en su parte pertinente indica: el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. Siendo así que el sistema de rehabilitación social, al encontrarse encargado actualmente a la SNAI, tienen ellos como ente administrativo el fin de la rehabilitación integral de las personas que se encuentran bajo su cuidado, para que sean ellos, luego de haber sido sentenciados, reinsertarlas a la sociedad, además de observar el tratamiento que se debe dar para que esta reinserción vaya con la tutela efectiva de protección a estas personas privadas de libertad en un régimen progresivo para su rehabilitación y reinserción. Ello hace que a través de este sistema de rehabilitación social pueda garantizarse los derechos, específicamente los determinados en las reglas de Beijing y Mandela, contemplados como derechos humanos. Con la vigilancia del Código Orgánico Integral Penal, que da prerrogativas al juez penitenciario, conforme al artículo 669, se crean además judicaturas de garantías penitenciarias, conforme podemos encontrar en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinando que en las poblaciones donde existe un centro de rehabilitación social deba nombrarse al menos un juez de garantías penitenciarias. Estos representantes de la función judicial tendrán competencias para la sustanciación de derechos y garantías de las personas privadas de libertad, para resolver las impugnaciones del régimen penitenciario, otorgar la ubicación de regímenes semiabiertos, abiertos y otros complementos, como es el control y vigilancia de la pena y el cumplimiento de la reparación a las víctimas. Con estas consideraciones, recordemos que hasta antes del 2019 tan solo funcionaba en las capitales de provincia, porque se dio en el año 2014 una resolución número 018 en el que se determinaba jueces penitenciarios o jueces multicompetentes, además de hacerles extensivo el sistema penitenciario que funcionaba tan solo en las capitales de provincia, quedando la pregunta: en los cantones donde funcionaba en nuestro país, Quevedo, Cañar y algunos otros lugares como Alausí, sin que este régimen pudiera ser extensivo a los jueces penales, que pudimos ya desde el 2019 inmiscuirnos a las tareas de control penitenciario, siendo necesario observar que a partir de esta resolución que emite el Consejo de la Judicatura número 018-2014, los jueces de garantías penitenciarias habría modificado el artículo 1 de la disposición indicada para dejar sin efecto tal situación jurídica, observando así lo que nos dice la disposición del artículo 666, que no quedó tan solo como letra muerta, sino de aplicación ya desde el año 2019 en la competencia que fue adecuado mediante resolución modificatoria a la resolución 018-2014 emitido por Consejo Nacional de la Judicatura, para que los jueces en los cantones donde existen centros de rehabilitación social podamos ejercer dicha competencia que nos otorga la Constitución, la ley y reglamento. A pesar de estas normas, el Consejo de Judicatura precisa que dentro de las unidades judiciales multicompetentes en materia penal
son además competentes para tomar materia de garantías penitenciarias en las cabeceras cantonales del lugar donde se encuentre un centro carcelario y que estos jueces, al tener formas de especialización en garantías penitenciarias, están cubriendo el servicio de las personas privadas de libertad en todos los lugares donde se encuentre un centro penitenciario. Por lo tanto, esta carga procesal fue descentralizada de las capitales de provincia y concedida también a los jueces que tenemos competencia y existen centros penitenciarios, es decir, a los jueces de garantías penales, a las unidades judiciales multicompetentes en materia penal, se les extiende la competencia para conocer el sistema penitenciario. Debido a la cantidad de procesos en conocimiento, se tornaba en la tramitación demorando los beneficios en los cuales los privados de la libertad ejercían como derecho para garantizar el principio. De aquello, el Consejo de Judicatura tomó la política para poder celebrar este tipo de resoluciones con el fin de garantizar la celeridad procesal y garantizar los derechos de los reclusos como grupos de atención prioritaria, así como el principio de celeridad observado en el artículo 20 del Código Orgánico de Función Judicial, justificando en la actualidad la importancia que se tiene la descentralización en cuanto corresponde al sistema penitenciario. La Constitución en el país habla de derechos y justicia de manera expresa. En el primer principio es el respeto a la dignidad del ser humano. Considerando que las personas privadas de libertad como grupos de atención prioritaria, observado en el artículo 35 de la Constitución, debe tener un especial tratamiento tanto en el ámbito público y privado. El Estado debe prestar especial atención. Además de ello, dar protección y verificar su condición de supervivencia. El Estado, al ser responsable por la detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violan el derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, deben ser consideradas entonces a la persona privada de libertad como ser humano y que tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a dar por parte del Estado, en especial por la Administración de Justicia, una tutela judicial efectiva, imparcial, expedita de los derechos e intereses que corresponde a la persona privada de libertad, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, que en ningún caso debe quedar en indefensión. El cumplimiento de toda resolución judicial debe ser sancionado conforme indica las normas establecidas en nuestro régimen jurídico del país. En el artículo 169 de la Constitución manifiesta que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que la misma no se sacrificará, es decir, la justicia por la sola omisión de formalidades. Corresponde entonces que la función judicial, como componente de los órganos jurisdiccionales y además los órganos administrativos, en el caso que nos ocupa SNAI, serían órganos auxiliares y órganos autónomos, interdependientes e independientes, indicados en la ley, determinando su estructura, funcionamiento, atribuciones, competencias dentro del jurisdiccional y que todo ello hace necesario para que se adecue para una correcta administración de justicia a través de un procedimiento. El artículo 186 de la Constitución, entre otras cosas, contempla además que en las localidades donde existe un centro de rehabilitación social existirá al menos un juzgado de garantías penitenciarias, debiendo optimizarse los procesos administrativos y judiciales en base al principio de celeridad procesal, a fin que, mediante la obtención
de beneficios penitenciarios conforme la tramitología existente en los centros de privación de libertad deban ser sencillos, rápidos y los cuales además se debe adecuar con normativa que regule la SNAI mediante resoluciones para que ello esté coherente con el Código Orgánico Integral Penal. Solo así se garantizaría el cumplimiento de esa atención prioritaria conforme al artículo 35 de la Constitución para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran en grupo de atención y en forma ágil y oportuna dar el servicio jurisdiccional presentando ello ante los jueces competentes en materia penitenciaria. Requerimientos para el acceso al control y la vigilancia que menciona el artículo 669 del Código Orgánico Integral Penal. En la actualidad nos encontramos con una tramitología burocrática en el cual se da una revisión a través de una comisión especializada para beneficios penitenciarios centralizados en la SNAI en la ciudad de Quito, que contrario a la normativa constitucional, son ellos que verifican y retardan injustificadamente para emitir informes que, debiendo ser ágiles al descentralizar a través de la zonal o a través de los mismos centros de rehabilitación social en su administración, que lo haría con prontitud en relación al tiempo, sabiendo que la libertad es el bien más preciado del ser humano. Es decir, infiere en la actualidad para el desarrollo de esa agilidad en la administración por el centralismo y es debido a aquello, a la carga procesal que no se justifica en la cuestión administrativa que es atendido desde la ciudad de Quito. No entendido de manera efectiva aquellos requisitos y garantías constitucionales a fin de justificar los derechos de las personas privadas de libertad para la concesión de los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, observando que, como dejo antes dicho, que las competencias de las jueces y jueces de garantías penitenciarias, una vez que llega al ámbito jurisdiccional, están encomendadas a que observemos el artículo 203, inciso tercero de la Constitución, en lo cual radica que las juezas y jueces de garantías penitenciarias aseguren los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidan sobre sus modificaciones. Es decir, tenemos competencias jurisdiccionales una vez que el ente administrativo ponga en conocimiento de la autoridad que corresponde en este caso a los jueces de garantías penitenciarias para que emitan la resolución que corresponde en derecho, apegado estrictamente a la legislación, a la Constitución, a los tratados de derechos humanos. En el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona: en las localidades donde existe el centro de rehabilitación social, habrá al menos una o un juez de garantías penitenciarias. Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria en las siguientes situaciones jurídicas, teniendo, como antes indiqué y que lo voy a detallar, respecto a todas las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de protección, resolver las impugnaciones de cualquier decisión emanada de la autoridad competente relativas al régimen penitenciario, conocer y sustanciar los procesos relativos al otorgamiento de regímenes semiabierto y abierto, las resoluciones que concedan la inmediata excarcelación por el cumplimiento integral de la pena, la unificación y prescripción de las penas emanadas por la Administración de Justicia Penal, tanto nacional como extranjera, controlar el cumplimiento y la ejecución del indulto presidencial o parlamentario, cumplir con las disposiciones establecidas en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles o Penas Degradantes, inhumanos en lo que corresponde a las violaciones al estatus del liberado de las personas que han
cumplido la pena y cualquier discriminación por el pasado judicial de estas personas. En las localidades donde no existan jueces de garantías penitenciarias, la competencia será de cualquier juez. Conocer y resolver la situación jurídica de las personas privadas de libertad cuando sea promulgada una ley posterior más benigna, las demás atribuciones establecidas en la ley y, como dije antes, en esta última disposición se considera no indicado en el artículo 669 del Código Orgánico Integral Penal, tanto para el control cuanto para la observación de que se esté sujetando la pena conforme establece los tratados de derechos humanos, es decir, verificando en todo el contexto de los derechos que nos da la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, así como los tratados de derechos humanos y, sumado a ello, el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que se considera esta una guía para que opere ese principio de celeridad procesal en el campo administrativo y luego de ello poder hacer hincapié lo que corresponde a un procedimiento en la materia en concepto. Es necesario citar al doctor Jorge Zavala Vaquerizo, quien manifiesta respecto a la celeridad procesal, indicando que es un principio que establece la necesidad de que los judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la viciosa costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con grave detrimento de la justicia, que se transforma en injusticia para ofendidos y defensores cuando se dilata. Zavala 2022. Reflexionando respecto al principio de la necesidad de los judiciales en cuanto a la celeridad procesal, también es necesario que se regule la tramitología administrativa para que no quede represado ninguna de las situaciones de los derechos que corresponde a un privado de libertad, cuantos en el ejercicio de nuestro trabajo hemos podido incluso observar en los trámites para las excarcelaciones por el cumplimiento integral de la pena que, al tratarse de delitos de poca monta, han sido sancionados, qué sé yo, con un máximo de 1 año de pena privativa de libertad, recién desde la administración penitenciaria se genera un trámite jurisdiccional, donde quedan los derechos que han sido violados en cuanto a la persona privada de libertad, también podría haber ejercido esa tutela efectiva de saber cuándo le corresponde asumir esa libertad, es decir, un cómputo de pena. Mucho peor, no se justifica en ningún trámite de aquellos de poca monta, es decir, menos de 5 años, cuando no se los otorga el régimen semiabierto u abierto en lo que les correspondía a estos trámites. Mucho peor se podría hablar en situaciones contravencionales. Es decir, el principio de celeridad también debemos nosotros hacer hincapié que debe ser aplicado en lo que corresponde no a una justicia administrativa selectiva dentro del centro de privación de libertad, sino ejercer ese derecho por parte del juez penitenciario para el control en el sistema administrativo penitenciario que se justifique el por qué no se ha abierto la carpeta administrativa penitenciaria y el fundamento que se lo tiene para que aquellos trámites penitenciarios previos a ser judicializados puedan ser observados como una garantía en el derecho. Es decir, corresponde a que controlemos para que no se violen los derechos humanos de la persona privada de libertad en el ámbito de la aplicación de esta normativa. Es fundamental en el hecho de que la justicia debe ser administrada en forma oportuna,
independiente, de tal forma que el acceso a la tutela jurídica y al ejercicio del derecho a la defensa no se limite solo al hecho de recurrir al órgano jurisdiccional competente y luego esperar un largo tiempo para que se resuelva un asunto que motivó la actividad judicial, es decir, la antesala de lo que corresponde al órgano jurisdiccional, es decir, la carpeta penitenciaria o el trámite administrativo, que no tenemos en algunos casos tan solo conocimiento cuando ya se cumple la pena íntegra y una excarcelación. No lleguemos al tiempo procesal o no seamos imprudentes para que el recurrente se sienta confiado tan solo en la administración penitenciaria, sino la garantía que debemos dar los jueces penitenciarios a través de ese control que nos otorga el artículo 669 en su inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, velando para que sea efectiva y que los intereses de las personas privadas de libertad sean salvaguardados por sus derechos que les corresponden como personas contempladas en el artículo 35 que protege a los sujetos en estado de doble vulnerabilidad. Así podríamos nosotros aplicar el principio de celeridad procesal, expresando a través de diversas formas a las instituciones que están encargadas del cuidado y control de las personas privadas de libertad para que actúen en forma perentoria e improrrogable dentro de los tiempos que debe sujetarse conforme a los beneficios, ejemplo, penitenciarios que tiene la persona privada de libertad. Es necesario atravesar estos roles dentro de un proceso administrativo y un proceso jurisdiccional para que las normas no se encuentren impedidas a través de una dilatación administrativa y las mismas, sin dilación innecesaria, sean puestos a conocimiento del juez penitenciario con los mecanismos que permitan acceder a las personas privadas de libertad de sus derechos. Legislación existe, garantías se lo ha dado a través de la Constitución y los tratados de derechos humanos para un trámite tanto administrativo cuanto penitenciario, entendido para una celeridad procesal, tanto en el administrativo y penitenciario, para lo cual confluye a garantizar el derecho individual de la persona humana como privado de la libertad, siendo este el instrumento que se ejerce mediante el control por parte del juez penitenciario como tutela efectiva con rango constitucional, garantizando a todas las personas que concurran ante los órganos de justicia y que ésta debe ser equitativa, igual, expedita, sin dilataciones indebidas, sin formalismos e incluso sin reposiciones de algo que es verificable en los tiempos y en los sistemas jurisdiccionales para tratar de tener operatividad, como por ejemplo, observaciones que se hace a través del sistema SACHE en la Administración de Justicia y ello hace que no exista dilataciones indebidas o formalismos para garantizar el derecho de la persona privada de libertad, razón por la cual en la Constitución establece y reconoce este principio de celeridad como principio procesal. El Código Orgánico de la Función Judicial, de igual manera, y en forma específica, en el caso en concreto, detalla qué es la celeridad procesal como principio rector para la administración de justicia, mucho más cuando es de los derechos que corresponde a un ser humano. La Constitución en el sistema procesal es un medio para adecuar en la realización de la justicia. Las normas procesales consagran los principios para simplificar que ello deba ser uniforme, eficaz, inmediato y rápido, con una economía procesal
para hacer efectivo las garantías del debido proceso. No debemos sacrificar la justicia en razón de omitir alguna formalidad. El artículo 11 de la Constitución señala: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia. Estamos hablando de una justicia penitenciaria, es decir, la violación del derecho a la tutela judicial efectiva o por las violaciones a estos principios y a las reglas del debido proceso también son sancionadas. En el artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionada por la ley. El artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial habla sobre el sistema procesal, que es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial. Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces. Es esencial que las juezas y jueces, al ejercer sus atribuciones de acuerdo a la Constitución, instrumentos internacionales y las leyes, deban: 9. Procurar la celeridad procesal, sancionando las maniobras dilatorias en que incurran las partes procesales o sus abogados y abogadas. Correspondiendo entonces, dentro del control del sistema penitenciario, al ente administrativo, también a través de las resoluciones, llamar la atención a los encargados, es decir, a los custodios del régimen penitenciario, por cuanto no se da ese derecho a esa igualdad cuando tienen las personas privadas de libertad y son sujetas a ese control imprudente en cuanto se refiere a los beneficios que pudieran tener para acceder a un régimen abierto o semiabierto. En razón de ello, una sanción, por ejemplo, de un accidente de tránsito cumple el 100%, resulta que la pena ha caducado, y lo cual el beneficio de la persona privada de libertad como derecho le fue inculcado, es decir, se le mutó el beneficio penitenciario. A ello va el control del juez penitenciario conforme al artículo 669 del Código Orgánico Integral Penal. En casos de poca monta o acciones contravencionales de tránsito, penales, etcétera, que reciben una sanción de hasta 30 días. Tenemos casos similares en esa naturaleza, que puedan ser violados por parte incluso del órgano jurisdiccional. Hay cantones en nuestro país que emiten boletas de excarcelación al estar impedidos y no tener competencia los jueces que conocieron y llegaron a ejecutoriar una sentencia, dando la libertad por un acto contravencional, sea de la pena que corresponda, cuando por mandato de la Constitución y la ley corresponde esta competencia tan solo para la excarcelación a los jueces penitenciarios. No es posible que ese control y vigilancia que viene adecuado al artículo 669, inciso final, cómo podemos ejercer control y vigilancia los jueces de garantías penitenciarias en lo que corresponde a la reparación, queda aquello inmerso para que nosotros reflexionemos si es que estamos cumpliendo o no ese control y vigilancia, o los jueces en materia contravencional, tránsito, penales,
ejercen o no competencia cuando existe una normativa establecida en el artículo 669, inciso final, para que este control y vigilancia tan solo pueda ejercer el juez de garantías penitenciarias o quien ejerza esta competencia. Es necesario ser objetivos, no violar la normativa vigente, tampoco los jueces contravencionales, penales, justificar su actuar por cuanto hacen mención que son penas menores. ¿Acaso no está prohibido actuar a aquellos conforme a la disposición del artículo 669, inciso final? Son violaciones expresas a lo indicado. Observemos el artículo 13, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Interpretaciones extensivas en materia penal se encuentra prohibido. Es necesario tener en estas propuestas de esta reflexión de lo que se hace a los jueces de garantías penitenciarias, el rol y el control judicial para ajustarnos a la normativa y que hoy generamos a través de este conversatorio un análisis crítico jurídico que deja evidencia de algunas actuaciones, a lo mejor antojadizas, costumbristas, que nada se encuentran apegadas a ley o a derecho. Es la falta que hacemos algunos jueces que sin competencia nos vamos hacia las garantías penitenciarias, vulnerando el principio de seguridad jurídica y lo que corresponde a celeridad procesal. Es una propuesta a través de este conversatorio a esa alternativa para garantizar derechos de las personas privadas de la libertad en sujeción a la norma del artículo 669, que mediante resolución que debe ajustarse a través del Consejo de Judicatura para garantizar en relación al artículo 172 de la Constitución, para que las juezas y jueces que administran justicia deben hacerlo con sujeción a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. Especial atención debemos poner a los jueces de garantías penitenciarias en su rol, conforme al artículo 669 en su párrafo final. Este es un anhelo para esa unidad jurisdiccional en las competencias, lo que corresponde a cada uno en su labor diaria a observar todos y todas para que los operadores de justicia en esta tendencia a alcanzar dentro de sus atribuciones, no inobservando la situación jurídica conforme establece el artículo 82 de la Constitución. Ahí podemos nosotros garantizar esa efectiva aplicación de la normativa, ser eficientes, participativos, transparentes, garantes de derechos y responder de acuerdo a lo que establece el artículo 177 de la Constitución de la República, que nos indica: la función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. El artículo 11 de la Constitución indica: el ejercicio de derechos se regirá por los siguientes principios. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. ¿Acaso inobservamos el artículo 35 de la Constitución, en el cual no cumplimos los jueces de garantías penitenciarias el rol de ejercer
esa acción para promover afirmativamente esa igualdad real en favor de esos titulares privados de la libertad para que tengan acceso las personas que cumplen los requisitos, incluso adecuar a esos regímenes que contempla el Código Orgánico Integral Penal en penas de menor cuantía. El artículo 66 reconoce y garantiza a las personas en el numeral 4 derechos de la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. El artículo 181 indica que son funciones del Consejo de Adjudicatura, además de las determinadas en la ley, el numeral 3, dirigir los procesos de selección jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos deben ser públicos y las decisiones debidamente motivadas, razón por la cual, con el afán de discernir en un sistema de una administración de justicia penitenciaria, debemos permitirnos todos los jueces, defensores públicos y los administradores penitenciarios dedicarnos a ese ejercicio de las competencias técnicas que nos otorga la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, sumado a ello el Código Orgánico Integral Penal a partir del artículo 667, que son propias dentro de las competencias en materia penitenciaria a los jueces que se les otorga tal consideración. Permítame reflexionar sobre las labores administrativas como lo dejo antes establecido. Ahora, reflexionemos de ese rol de los jueces de garantías penitenciarias, además del control dentro de ese régimen que podríamos nosotros inclusive caer en sanciones disciplinarias en caso de incumplir la normativa. El artículo 186 de la Constitución de la República indica referente a los centros de rehabilitación social en las localidades donde exista al menos de ello un juez de garantías penitenciarias, que se lo había ya indicado. Dentro de ello, debemos observar las tareas encomendadas a los operadores de justicia según el artículo 203, inciso tercero de la Constitución, que corresponde a las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurar los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones. Hasta el momento no he encontrado norma alguna que se justifique para la emisión, inclusive de boletas de excarcelación en trámites contravencionales con sentencia ejecutorial que les den esa competencia a los jueces que operaron hasta llegar a una sanción. Es la reflexión que corresponde a todos observar sobre los incluso beneficios que podrían tener en situaciones de sanciones que no son penas privativas de libertad, pero sí el artículo 669, inciso final, habla sobre la reparación y el cumplimiento, siendo únicos dentro de esa anticipada observación que se debe precautelar para el desarrollo de la norma propuesta en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 669 en su parte final, reiterando, en el artículo 666, la obligación de la competencia de los operadores de justicia en garantías penitenciarias en todas las localidades donde existe un centro de rehabilitación, entendido que se tiene en cantones que no son capitales de provincia, que no es un limitante para que la competencia lo tengan aquellos, no debiendo ser inoficioso en cuanto a la administración de justicia, al ser coherente los operadores de unidades judiciales en donde no existan centros de privación de libertad, deban cumplir en el centro de privación de libertad más cercano al lugar en donde ha sido procesado. En lo que se debe ampliar dentro de aquello en materia de los jueces de garantías penales de primer nivel, se lo hizo en la modificación que se tuvo ya a partir del año 2019 y conforme observamos el Código Orgánico Integral Penal. Se debe, a través del juez penitenciario o control penitenciario, hacer asuntos que corresponden a su rol relacionados a materias penitenciarias
y conforme contiene el artículo 230 del Código Orgánico de Función Judicial. Entendido así, pues, que ampliando en la competencia referente a los privados de libertad en relación a beneficios penitenciarios, régimen abierto, semiabierto y otros, y observado el 669 para el control y vigilancia, debe tener ese rol del juez penitenciario para que con sus prerrogativas proceder a observar dentro de lo que contempla el artículo 670 en lo que corresponde a los operadores de justicia penitenciaria para el cumplimiento de una sanción que no podemos, los jueces, sin competencia, hacerlo, un rol que no les corresponde para la situación de control de la pena y ejecución, perdón, y control de la reparación. Entre paréntesis, no hablo de ejecución de una sanción, sino es control y verificación de esa eficaz, efectivamente se haga de una reparación. El procedimiento conforme indica el artículo 670, el trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es oral y público, para lo cual se debe notificar a las partes y citar a los testigos, peritos, en caso necesario, que informen en la audiencia. Contra la resolución procederá el recurso de apelación. La persona privada de libertad o su defensor puede presentar cualquier petición, reclamación o quejas relacionadas con la ejecución de pena o la vulneración de sus derechos. En todo caso, la autoridad administrativa debe enviar el expediente penitenciario del privado de la libertad al juez de garantías penitenciarias para el desarrollo de la audiencia para aplicar las reglas previstas en el artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal. Los jueces de garantías penitenciarias corresponde, entre otras competencias, verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas, además del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes, al igual que visitar los centros penitenciarios al menos una vez al mes y ordenar lo que juzguen conveniente al administrador para prevenir, corregir, observar irregularidades y así poder ir adecuando un trato humano conforme a los derechos que le corresponden a la persona privada de libertad, en el cual se desenvuelve el pago de una sanción en el que se debe resolver, además de las impugnaciones, el juez de garantías penitenciarias con una decisión que emana ya de autoridad competente y jurisdiccional relativas a ese régimen penitenciario u otros en la situación jurídica propuesta por la persona privada de libertad o del sancionado, con lo cual es beneficioso si observamos la normativa vigente contemplando esa seguridad jurídica y garantizando el derecho de las personas en estado de doble vulnerabilidad, los privados de libertad, conforme observamos en el contenido del artículo 35 de la Constitución. El incumplimiento injustificado del mecanismo de control por parte del beneficiario de este régimen o del juez de garantías penitenciarias puede ser revocado un beneficio y declarar a la persona privada de libertad en condición de prófugo. Observamos también otro de los roles que tiene el juez de garantías penitenciarias, es decir, una vez que se hace la persona privada de libertad acreedora a un beneficio penitenciario, en el curso de ese trámite puede observar a que se le controle esa condición de la persona privada de libertad que está en proceso de reinserción social, siendo aquello que corresponde en cualquier momento para que el juez de garantías penitenciarias que habría otorgado un régimen de beneficio a la persona privada de libertad y que no cumpla una de las disposiciones para ese beneficio,
para que este juez de garantías penitenciarias revoque este beneficio y pueda inclusive declarar persona privada de libertad en condición de prófuga, para lo cual este juez está facultado a emitir órdenes de detención en contra de la persona que se encuentra inmerso en la situación o la condición de prófugo. Hemos observado que a lo largo de este tratamiento de la disposición, el control, el rol que tienen los jueces penitenciarios dentro del sistema, ejerce de acuerdo a los principios de supremacía que la Constitución nos da al respecto. Es decir, es una prioridad de aplicación conforme establece el artículo 35 de la Constitución y relacionado con el artículo 172 en su primer inciso, en cuanto corresponde a la administración de justicia y observando los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley, para que podamos nosotros ejercer lo dispuesto en el artículo 4 del Código Orgánico de Función Judicial, es decir, conforme a la supremacía constitucional, los jueces de la función judicial aplicar las disposiciones constitucionales legales sin necesidad que aquellas que nos faltare sean menoscabadas por una jerarquía jurídica. Estas decisiones no pueden restringir, menoscabar o inobservar contenidos que a lo mejor tratemos o procuremos de decir que no se encuentra legislado. Situación esta que, partiendo de la seguridad jurídica como garantía constitucional en el artículo 82, legislado en el artículo 25 del Código Orgánico de Función Judicial, son normativas que podemos desarrollar dentro del proceso que establecemos para un control de carácter jurisdiccional desde los operadores de justicia, observando las disposiciones del artículo 230, numerales 1 al 10, más cuando las atribuciones establecidas en la ley contemplen el numeral 10, para que podamos observar la disposición del artículo 669, el rol y el control que tenemos los jueces de garantías penitenciarias. Agradezco a todos los que han estado escuchándome. Es un aporte de este pequeño estudio que lo he podido hacer en relación a la disposición del artículo 669, inciso final en especial, en relación a este rol y el control del juez penitenciario, dejando claro que el juez de garantías penitenciarias no ejecuta una sentencia. Muchísimas gracias, doctor. Desde la Escuela de la Función Judicial, agradecemos al doctor Hernán Patricio Moncayo Verdugo del día de hoy. A los participantes nos permitimos informarles que la próxima charla de este curso será el próximo jueves 9 de agosto, desde las 5 de la tarde a 7 de la noche, para continuar con la tercera videoconferencia a cargo de la doctora Isela Emperatriz Ordóñez Muñoz, quien desarrollará el tema relación del derecho penitenciario con el derecho constitucional, derechos humanos, criminología, derecho penal y procesal penal. Si tienen, por favor, preguntas o inquietudes en torno a este o cualquier proceso académico, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Con esta información damos por concluido el evento del día de hoy y procedemos al cierre de la sala. Muy buenas tardes, doctor Moncayo, gracias, y muy buenas tardes a todos los presentes. Muy buenas tardes y mis agradecimientos a la Escuela Judicial y a todos los compañeros.